Bienvenida familia nocturna a este nuevo episodio de Hablemos de lo que no existe. El día de hoy estoy súper contento porque estamos grabando un episodio que quería grabarlo desde hace mucho y permítanme decirles algo. El mundo entero, la naturaleza, no quería que lo grabáramos. Sí. ¿Verdad que sí? El día de hoy, digo, para la gente que nos escucha, déjenme presentarles, está aquí conmigo Yadira Guzmán, la chica interesting, una gran amiga del canal. Yadira, Hola. bienvenida, ¿cómo estás? No, bien, muchas gracias por la invitación, ya ansiosa porque, como dices tú, ya se había retrasado un buen esta grabación, según yo, como 3 meses. Como 3 meses, y le hemos intentado grabar que como en 3 ocasiones, ¿verdad? 3 veces, que se va la luz, que llueve. Es cierto, se me olvidaba cuando se fue la luz, que estábamos platicando bien a gusto y cuando empezamos, ¡pum!, se fue. Sí, se fue. Sí. Sí. Entonces ha estado, querida familia nocturna, ha sido realmente un vaivén. El día de hoy les vamos a hablar de historias de taxistas o de historias relacionadas con taxis. Y ya habíamos revisado que traíamos historias que estaban súper espeluznantes y extrañas. Y pareciera que la naturaleza no quiere que se las digamos. Así es que hoy, confrontándola, estamos una vez más aquí grabando este episodio por 4ª vez. Y esta vez creemos que sí va a quedar. Esperemos. Oye, Yadi, antes de iniciar, una preguntota. Ajá. Por ahí me enteré que acabas de abrir un podcast hace poquito. Cuéntame un poquito de eso. Sí, tiene, ¿qué será? Como más de un mes que abrí. Se llama Misteriosas Podcast con Z Misteriosas. Y pues hablamos temas bastante interesantes como de hiperturbadores, de la Deep Web, de experimentos que no debieron hacerse, trastornos mentales. O sea, sí, mucha cosa interesante y tétrica. O sea, está oscura la temática. Sí, está oscuro. Uh-huh. Y pues ahí andamos en contra de YouTube, de las estadísticas de YouTube, porque ya ves que luego te censura como varias palabras, entonces como que ahí tratamos de cuidar ciertas cositas, pero nos gustan esos temas y entonces de eso va el podcast. Eso te quería preguntar, fíjate, ya hemos platicado, ya no es la primera vez que estás aquí, contigo me llevo súper bien, me caes súper padre. Gracias, pero quiero decir, ay, qué linda, pero quiero decir algo. Tu forma de ser, eres una persona muy amable, muy dulce, muy íntegra y como que irradias mucha luz. Más, hago énfasis en esto porque más allá del halago, tengo una pregunta. ¿Por qué te gustan estos temas? Yo tan, así que me voy y toda oscura, ¿no? Con mis temas. Y no sé, la verdad es que siempre me ha llamado mucha la atención todo lo que son desde terror, misterio y más este tipo de temas que como que no se ven o no se... Pues sí, de que no se habla tanto por lo mismo de que obviamente pues algunas plataformas los castigan porque por las palabras que se utilizan y todo eso, pero fuera del morbo y de todo lo que hay detrás, o sea, son temas bastante interesantes y que yo siento que la gente debe saber. Por ejemplo, apenas que hablamos de la Deep Web, hubo muchas cosas que sí como te dan hasta cuando estás investigando, pues cosa, ¿no? Pero al final de cuentas, pues también está cool que además gente sepa y conozca de estos temas y qué debe de hacer y qué no, ¿no? O sea, siento qué padre. Qué padre. Entonces es como darle un poquito de luz sobre esas partes oscuras para que sepas en el mundo en el que estás. Sí, justamente. Y pues para que vean, o sea, todo lo que ha tenido que pasar desde, por ejemplo, los experimentos que se hacían con los nazis y todo eso, que pues eran cosas muy, muy fuertes y que a veces nosotros pues no conocemos, ¿no? Pero al final de cuentas la humanidad ya pasó por ahí y justo para que no se vuelva a repetir. Y hablábamos también de muchas cosas de cine, de películas que como que ilustran esa parte y que la verdad está bastante interesante. Los invito a que vayan a darse una vuelta. Sí, les va a aparecer aquí abajo el nombre del canal de este podcast para que vayan a verlo. ¿Está en YouTube y en plataformas? Ajá, sí, está en YouTube y en pues plataformas de audio. En plataformas, ya está Spotify, Apple Podcasts, Deezer, todas. Sí, súper bien. Ya está. Entonces, para que vayan a verlo y aprovecho para decirte, Yadira, ¿se te antoja que la siguiente vez que participemos sea con uno de estos temas? Sí, yo encantadísima, ¿eh? Yo tengo muchísimo de dónde darle porque en serio que están muy
tétricos, pero interesantes. O sea, la verdad es que son temas bastante de dónde hablar. No sé, están muy buenos. Sí, yo encantadísima. Uh-huh. Entonces, gente, vayan poniendo en comentarios qué tema de este tipo, teorías conspirativas, crimen, situaciones históricas que han sido duras, una parte oscura del mundo. ¿Qué temática específica les gustaría que habláramos? Atención, trastornos mentales, filias, o sea, todo eso está interesante, brutal. O sea, sí, o sea, te explota la cabeza. Totalmente, y esa es una de las frases que en este programa nos gusta, así es que querida familia nocturna, dejen comentarios qué tema les gustaría que abordáramos para que en la siguiente participación nos vamos para allá en Crónicas del Narrador. Ahora sí, dicho una vez esto, Yadira, el día de hoy les preparamos unas historias de taxistas. Quiero iniciar con la única historia que tiene que ver con un taxi, pero no propiamente con taxistas. Y fue una historia que cuando la escuché, me dejó la piel chinita porque me le estaba contando la persona que vivió la situación y creo que es algo bastante impactante. Entonces, ¿se te antoja que comience a platicarla? Sí, definitivamente. Ahí te va. Esta chica, más bien, esta situación ocurrió hace aproximadamente como 15 años, un poquito más. Todavía no existía Uber ni ninguna de estas aplicaciones de servicio de taxis. Uh-huh. Había solo taxis verdes y amarillos en las ciudades y era todo. Uh-huh. Esto ocurrió en Monterrey. Esta chica en ese tiempo acababa de vivir un duelo muy fuerte. Había perdido su papá la vida y ella tenía una relación increíble con él. Entonces fue algo muy doloroso, fue algo repentino. Y cargaba con esta situación. Ella tenía muy presente que su papá, por alguna situación en la vida, le gustaban mucho las mariposas blancas y las tenía como muy, muy grabadas, que si ya ves que a veces hacen las personas correlaciones entre con qué animal tú te identificas, ¿no? Sí, sí, sí. Y a él siempre lo identificó con mariposas blancas. Ok. No recuerda ella exactamente por qué, pero no era ella la única que lo tenía con esa correlación. Las personas lo tenían ubicado con mariposas blancas. Ok. Cuando ella está en este duelo, un día estando en su casa, llega como un momento de un quiebre muy duro y ya llorando se hinca y pide que si realmente él está bien, que si realmente pasó un mejor plano, que por favor se lo diga, porque ella se siente muy abatida porque él se fue de una forma dolorosa. Entonces ella de alguna manera siente que todavía está sufriendo. Y en eso, dice, de una forma en la que no te puedo explicar cómo, adentro del cuarto apareció una mariposa blanca. Dice, no había forma. No, la casa estaba totalmente cerrada y no entran insectos. Esa mariposa, yo no sé por dónde llegó, no sé cómo se paró enfrente de mí y se quedó aleteando enfrente de mí un rato. Y después se fue. Sí, tal cual. Y tampoco ventanas, o sea, nada de dónde pudiera entrar. No. Wow. Ella, o sea, quedó tan en shock que no la siguió para ver cómo se salió. Se quedó como impactada y pues era un momento, o sea, ubiquen la situación de demasiadas emociones y donde estaba viendo eso, como que no terminaba de digerirlo, pero después fue como una certeza total de sí está papá y está bien. Me está diciendo que papá está bien. Bueno, desde ese día, ella decía que cuando veía mariposas se acordaba siempre de su papá y de alguna manera como que hablaba con él en su corazón o en su mente. Y continuamente le decía, cuídame a mí y cuídame a mi niño. Allá desde donde estás, por favor, sé como que nuestro ángel que nos cuida. Un día, ella es madre soltera, si mal no recuerdo, y un día sale con el niño al parque. El niño está encantado con brincar de un juego a otro y hay varios niños ahí y están todos jugando y ella se descuida por un segundito. Y en ese segundito que se descuida, el niño se echa a correr y va directo rumbo a la calle. Ella comienza a correr detrás de él, pero rapidísimo, y donde llega y lo agarra, va tan molesta con él y tan agitada que lo agarra de la mano y ya está decidida a cruzar la calle y subirse al carro y irse de ahí. Porque se siente así como que pues, lo puso en riesgo de alguna manera y algo hice mal, ¿no? Donde lo toma de la mano y empieza a caminar hacia adelante, frente a ella se para una mariposa blanca y empieza a aletear y se queda aleteando y ella se queda impactada y se detiene y el niño le dice, mamá,
mamá, ¿qué pasa? Y ella le dice, espérate. Y se queda viendo la mariposa y le está aleteando enfrente de la cara. Dice, no me había pasado solo en aquel evento en mi cuarto. Entonces yo dije, es papá. Donde pensé, es mi papá. Frente a mí al instante pasa un taxi como a 120 por hora, rapidísimo. No llevaba frenos, fui y se estampó contra una casa. Dice, si no hubiera sido por esa mariposa, mi hijo y yo ahí hubiéramos quedado. No me inventes. O sea que todo fue como, sí, como si hubiera sido su papá precisamente, ¿no? Todo el tiempo desde que se le apareció en el cuarto y luego otra vez, porque está muy raro, o sea, es normal ver mariposas, pero no que te aleteen la cara literalmente, ¿no? Totalmente. O sea, sí me ha tocado que las mariposas tienen, no sé, cierta seguridad en la que a ciertas personas se les paran en la mano o se les paran en el brazo, pero a mí nunca me ha tocado que se paren enfrente de una persona a aletear. Nunca lo he visto. No inventes, qué interesante. Está bien loca la historia, ¿verdad? Sí. Y muy espiritual. Sí, y fíjate, la quería contar porque me la contaron esta semana. Cuando me dijo la parte del taxi dije, yo sé que no es propiamente taxis, pero va. Porque cuando escuchas los relatos de viva voz de las personas que lo han vivido, notas a veces cuando lo están reviviendo. Sí, y ella, qué bruto, estaba viviendo otra vez esa situación. Entonces, una vez dicho eso, por favor, Yadi, cuéntame tu historia que tengo 3 meses esperándola. Pues las historias que yo les traigo también, todas son historias que me han contado de viva voz. 2, el señor Octavio Quiñones, que justamente cuando quedamos en grabar este episodio, él me lo encontré y ya accedió a contarme 2 de historias que le han pasado que están muy buenas y las otras pues también. De hecho, la primera con la que voy a iniciar está un poco larga, está como yo creo que unos 10, 15 minutos, así que les recomiendo que vayan por un snack y se pongan cómodos porque la verdad que está muy buena, no se la pueden perder. Genial, vayan por sus palomitas. Recuerden, si ya les gustó el podcast, suscríbanse, denos su like y aprovechen estos segunditos para ir por unas palomitas, una comidita, algo que tomar. Apaguen la luz porque este episodio va a estar muy, muy bueno. Sí, esta historia está muy buena, la verdad. Y métanse en mood. Así es que, Yadi, estás en tu casa, por favor, lo que dure, tú dale. Quiero decir algo. Yo leo los comentarios de las personas y ha habido un comentario que se repite mucho. Por favor, no digan para no hacer más larga la historia, háganla larga. Por favor, hagan largas las historias. Entonces, tú no te quedes limitada, cuenta completito, sin problema, y estás aquí en tu casa. Ok, bueno. Pues todo inicia cuando mi mamá tenía 10 u 11 años de edad. Mi abuelito siempre fue una persona muy religiosa y entonces él trataba como que de inculcarles esto a sus hijos. Entonces principalmente a los grandes se los llevaba pues a misa y eso, pero especialmente los sábados llevaba a mi mamá y a otra de sus hermanas, que ambas estaban el día que me contaron la historia. Entonces pues eso le da otro plus. Y le dicen que las llevaba a unas misas de sanación. Dice mi mamá que todavía recuerda el cartel. Misa de sanación los sábados a las 6 de la tarde en San Juan Chiquito, el padre Vidal. El padre Vidal, yo creo que te hubiera gustado un buen entrevistarlo. De hecho, si googlean su nombre, sale. Y era un padre muy querido aquí en la zona de Toluca y del Estado de México, que al parecer no tenía muy buena relación con el Vaticano y eso porque él hacía cosas muy especiales. Se supone que a nosotros nos bajan los evangelios 3 veces en nuestra vida. Cuando nos bautizan, cuando hacemos la primera comunión, y eso únicamente lo pueden hacer los obispos, y cuando estamos muy enfermos a punto de fallecer, ¿no? Los santos óleos, sí. Ajá. Entonces, este padre Vidal lo hacía en todos los sábados a las 6 en las misas de sanación. Él hacía esto. Entonces, la iglesia de San Juan Chiquito está en Toluca, Estado de México, y es una iglesia muy pequeñita, como una capilla. E incluso dentro de esta iglesia ni siquiera había bancas para que pudiera como que caber más gente, ¿sabes? Y aún así la gente no cabía. O sea, se quedaban afuera escuchando pues toda la misa, ¿no?
Y cuando iniciaba la misa, pues estaba todo normal. Esta es la introducción de la historia del taxista, ¿eh? No se me olvida que es un taxista, pero es la introducción apenas. Tú dale. Yo ya estoy metido en la historia. Entonces, dice mi mamá que la misa iniciaba normal, pero todo empezaba a ponerse tenso cuando empezaban a orar por los enfermos, por eso eran misas de sanación. Y el padre Vidal empezaba a hablar en latín. O sea, toda esa lo hacía en latín esa oración. Entonces las personas que estaban ahí entraban como tanto en esta espiritualidad, en este como que trance, y se tomaban así como de los hombros. Y dice mi mamá que unos empezaban de repente a balancearse de atrás hacia adelante, de atrás hacia adelante. Y de repente unos de estos se caían. Ellas les decían los caídos, porque hace cuenta que los que se caían empezaban a llorar, a gritar, a hablar y así, ¿no? Entonces cuando pasaba esto, todos los que estaban alrededor iban con sus manitas y las ponían encima de ellos y seguían orando, así, seguían orando, orando. Pero dentro de estos caídos había otros que comenzaban, que eran como otros casos más fuertes, porque ellos ya comenzaban a decir groserías. Por ejemplo, a las mujeres les salían como que voces bien diabólicas. Entonces, estos ya estamos hablando como que probablemente estaban poseídos, ¿no? Y a estos en especial se los llevaban como más personas que estaban ahí junto con el padre Vidal a un cuartito donde había como una cortina negra y creemos que ahí les hacían exorcismos. Entonces, mientras todo esto pasaba, toda la demás gente seguía orando afuera. O sea, todos ellos seguían pues orando. Y recuerdan que había algunas personas, por eso te digo que eran muy especiales estas misas, porque todos entraban como en un trance muy espiritual y muy, muy así, que incluso había algunas personas que empezaban a hablar en latín. O sea, a pesar de que ellos nunca habían probablemente hablado eso. Incluso dice mi mamá que ella recuerda una vez escuchar a mi abuelito hablando en latín. O sea, ¿sabes? Cuando claramente él nunca habló este idioma. Y también había algunas ocasiones en donde ellas parecían comprender lo que estaban diciendo pues las otras personas, ¿no? Cabe aclarar que pues ellas eran unas niñas, te digo 10 u 11 años. Y entonces una de mis tías, bueno, mi tía que estaba ahí ese día, dice que ella recuerda que una vez ella fue una de los caídos, porque dice que ella estaba así rezando y de repente todo se le nubló y dice que cuando reaccionó estaba hincada y estaba llorando. Y entonces tenía como que más personas que tenían sus manos así encima de ella y estaban rezando, ¿no? Y dice que pues ella reaccionó y ya se levantó y así era. O sea, de repente todos los que se habían caído pues se levantaban y ya reaccionaban y pues ya, ¿no? Salía el padre junto con las otras personas que se habían llevado y ahora comenzaban como las alabanzas, como ahora ya lo mágico, ¿no? El final de la misa. Y así era todos los sábados a las 6 de la tarde en esa iglesia. Pues este es el contexto de la historia que les voy a platicar. Muchos años después, cuando mi mamá tenía, pues ya era, yo creo que 20 y tantos, porque ya tenía a mis hermanos y a mí, o sea, ya nosotros ya habíamos nacido, no sé cuántos años teníamos, pero ella trabajaba en una empresa. Y esta empresa tenía como lo que ahora son los Uber, pero de ese entonces, ¿no? O sea, como taxistas que tenían carros bonitos y que le trabajaban a la empresa y que llevaban al personal de la empresa. Sí. Entonces, mi mamá una ocasión la mandaron a Querétaro, que está como a 2 horas de donde estamos. 2 horas y media más o menos. Y entonces ella se fue con este pues taxista. Y normal, ¿no? Iban hablando. Y en una de esas mi mamá pues le preguntó que si a él no le había pasado algo paranormal o algo extraño. Y él le dijo que sí, pero era una historia que no le gustaba contar tanto porque la gente no la creía o porque la gente pensaba que no era real y como involucraba a su familia, entonces él no le gustaba tanto platicarla. Y a mi mamá como que le dio vergüenza pues seguir preguntándole, ¿no? Y ya dejó el tema. En un momento de la conversación salió a flote el nombre del padre Vidal. Y entonces mi mamá le dijo que ella lo conocía,
que decía, era un señor, pues es un señor viejito, güerito y así, ¿no? Y el taxista le dijo, sí, pero usted lo conoce. Y dice, mamá, sí, o sea, yo iba a las misas de sanación que él hacía. Entonces el señor pues se sorprendió. Ella dijo que la historia que no le quería contar era porque involucraba como esa parte. Y entonces el señor accedió a contarle la historia después de que vio que mi mamá pues tenía conocimiento del padre Vidal y que probablemente pues sí iba a creer, ¿no? Y pues no iba así como que desgastar su historia para que creyeran que no era real. Él dice que tenía 2 hijas adolescentes. Tenía pues la casa en donde él vivía, otro terreno y creo que 3 carros así bonitos, ¿no? Pero que, o sea, económicamente pues no eran ricos, pero estaban bien. Y entonces él dice que una vez una de sus hijas que iba en la secundaria llegó y le platicó a ella, a su esposa, que en su escuela sus amigas habían jugado a la Ouija, porque para ese entonces recordemos que hubo un tiempo en donde jugar a la Ouija era bastante normal, ¿no? Que era como jugar a las escondidas o a las atrapadas, porque pues los niños se reunían en la escuela, en las secundarias, en las primarias o hasta a veces afuera de sus casas a jugar de la Ouija. Incluso ya ves que Mattel tiene una tabla de Ouija. Pero bueno, era en ese entonces. Entonces, sus amigas de su hija habían jugado a la Ouija y le dijeron que jugara con ellas y ella no quiso. Y entonces las amigas le dijeron, no, es que juega con nosotras. Y ella no quería. Decía, bueno, si no juegas con nosotros, entonces cuando estemos jugando le vamos a decir a el demonio o al ente que entre en ti. Y ella aún así dijo, pues como que entre broma y no, pues no lo creyó. Entonces ella no quiso jugar, insistió en que no, pero aún así se quedó viendo. Y entonces vio cómo empezaron a jugar y en algún momento como que sí lograron contactar con algo y algo les preguntó qué querían, qué quieren. Y entonces ellas dice que se voltearon a ver, dijeron, queremos que entres en nuestra amiga porque ella no quiso jugar con nosotras. Y entonces pues ya no, ella se quedó así y pues ya se fue. Pero después de esto, ella pues le contó a sus papás y se dieron cuenta que ella empezó a tener actitudes muy extrañas. Dice el señor que de repente su hija era muy grosera con ellos, que les rezongaba, que les decía groserías, que incluso su cuarto lo pintó de color negro, que empezó a poner como pentagramas en su propia habitación, que cerraba las cortinas a modo de que todo estuviera oscuro, como si quisiera vivir en la penumbra. Su mamá dice que cuando iban a comprar, iban caminando y de repente si alguien se le quedaba viendo, que ella se le lanzaba los golpes a las personas. O sea, así, de ser una niña súper bien portada y bien comportada, de repente cambió así de drástico. Entonces, dice el señor que cuando él empezó a notar estas actitudes en su hija, que decidió buscar ayuda. Entonces comenzó aquí dentro de la República a buscar brujos, chamanes, curanderos, para ver si podían ayudarla. Y en ese entonces él la llevaba él iban todos, la mamá, el papá y la hija, y iban como recorriendo la República, ¿no? Dice que fueron a Catemaco, a Chiapas, obviamente Ciudad de México y así varios lugares de la República, pero que nadie les ayudaba y que su hija seguía empeorando porque dicen que llegó el punto en donde su hija empezó a subir mucho, mucho de peso, o sea, de ser alguien delgadita, empezó a engordar, pero así en un lapso de tiempo muy, muy rápido. Entonces llegaba el punto en donde ella ya no podía acompañarlos a los lugares porque ya era muy agresiva y además de que pues ya estaba muy pesada. Y para esto pues él empezó a vender sus cosas, empezó a vender su casa que estaba rentando, la otra que tenía, su terreno, para estar como solventando estos gastos, ¿no? Después de esto pues él decidió salir del país y se fue como a Países Bajos, Honduras, Guatemala, Costa Rica, toda la parte de allá, pues a buscar ayuda para su hija, pero tampoco encontró nada. O sea, siguió vendiendo sus cosas y él veía que su hija seguía empeorando porque
dice que su esposa le decía que para darle de comer, literalmente le tenían que dejar la charola afuera de su cuarto. Y así como si fuera una película de terror, que ella la agarraba, comía y aventaba la charola hacia afuera de la habitación para que su mamá la recogiera. O sea, de que ya no quería ver a nadie, ya no soportaba a nadie, nadie le podía hablar. Y además dicen que, bueno, el señor dice que en las noches ella hacía como ruidos y sonidos muy extraños. Entonces, pues ya después de que ya habían hecho todo esto, el señor como que ocupó sus últimos ingresos o vendió sus últimas cosas para salir del país e ir a Cuba, porque supuestamente en Cuba había muy buenos brujos y curanderos. Entonces él fue a Cuba a buscar ayuda y pues, como te imaginarás, pues tampoco, ¿no? O sea, no es como que alguien pudiera hacer algo por él, ni venir acá, ni nada. Entonces, él decía que ya había hecho de todo o todo lo que estaba como en sus manos para ayudar a su hija y que veía que su hija seguía empeorando y empeorando. Y un día dice que estaba en su casa y que ya no sabía qué hacer. O sea, dice que solo estaba ahí y como ya no sabía qué hacer, decidió salir de su casa y simplemente caminar. O sea, caminar sin rumbo, caminar para pensar, a ver cómo qué se le ocurría. Y dice que cuando iba caminando, de repente volteó hacia uno de sus costados y vio cómo la gente estaba rezando, estaba gritando, alabando. Y resulta que se encontró con una de las misas de sanación de la primera historia que les conté, de San Juan Chiquito y todo eso. Estaba una de las misas de sanación. Y él se acercó y escuchó y vio todo lo que estaba pasando, vio todo. Y obviamente, pues si tú llegas y lo ves, pues como que es difícil de creerlo a menos que tú lo veas. Entonces, cuando él vio que todo eso pasaba en esas misas, él se acercó con el padre Vidal a preguntarle y a contarle lo que él estaba pasando. Afortunadamente, el padre Vidal era una persona muy, como que le gustaba escucharlos. O sea, no era como de, no, sino que él se prestaba a escuchar cada uno de los casos y ayudar a las personas. Era muy humano en esa parte. Entonces, pues ya el señor se acercó y le contó todo lo que había pasado con su hija, todo lo que él ya había hecho para tratar de ayudarla y que pues nada hacía que su hija mejorara. Entonces el padre le dijo que él creía que su hija ya estaba en las últimas etapas de la posesión. Entonces le dijo, ¿sabes qué? Necesitas traérmela ya, o sea, mañana, y vas a traerme esto y la vas a traer contigo. Y que sí, que dice el señor que se fue a su casa, que le dijo a su esposa que ya había encontrado a alguien que los quería ayudar y que necesitaban todo eso y llevar a su hija al otro día. Y ya dice que al otro día llegó él, su esposa y su hija. Obviamente su hija pues iba vuelta loca, ¿no? Imagínate entrar a la iglesia. Entonces dice que no la podían ni meter, que tenía mucha fuerza y que tuvieron que salir muchas personas a ayudarlos a meterla. Y que una vez que ya estaba ahí con el padre, pues no le platicó exactamente a mi mamá cómo fue como el exorcismo, pero dice que recuerda que pues ella la tuvieron que amarrar como que de sus brazos y de sus piernas y aparte las personas tuvieron que agarrarla porque tenía mucha fuerza, pero en un momento se escuchó como un ruido así como un grito y que dice que salió como hasta un vaporcito negro o algo así. Y que en eso su hija comenzó a desinflamarse, así lo gordita que estaba, que se empezó como a desinflamar. O sea, no tanto, pero sí a tal grado de que los pantalones que llevaba puestos se le caían. O sea, literal, la mamá tuvo que salir agarrándole los pantalones. Y pues ya, ¿no? Después de eso dicen que ella empezó a mejorar, o sea, pero ya mejorar. Y entonces el señor regresó con el padre Vidal y le dijo, no, pues dígame cuánto le debo, o sea, estoy muy agradecido con usted porque realmente me ayudó y mi hija está mejorando muchísimo. Y que el padre Vidal le dijo, pues lo que quieras dejar en la esta de diezmo, ahí está. O sea, yo no te voy a cobrar nada. Lo que quieras está ahí para la iglesia. Y entonces el señor le dijo, no, pero pues dígame cuánto le debo porque, o sea, usted realmente me ayudó. Yo recorrí toda la República fuera de México y nadie me pudo ayudar. Y de repente usted me ayuda y no me quiere cobrar nada. Y que el padre Vidal todavía le dijo, es que tu error
fue buscar la ayuda en otras partes cuando debiste haber venido primero a la iglesia. O sea, al final de cuentas, cuando tú hablas de el diablo, de Satanás, ¿quién es como que su contraparte? Pues Dios. Y entonces ya, ¿no? Dice que pues ya le dio nada más las gracias y que estaba súper agradecido con el padre por eso, porque además de todo no le cobró nada y que su hija mejoró. Obviamente para ese entonces él pues ya no tenía casi nada de dinero. Ya había pasado un tiempo, pero estaba muy agradecido con el padre Vidal y pues le sorprendió mucho que mi mamá también lo conociera. Entonces por eso fue que aceptó contarle toda esta historia que ya les platiqué y pues así es. Y de hecho por eso te digo que te hubiera gustado mucho quizás conocer a este padre porque falleció hace como 2 años, o sea, súper poquito y ya era un padre, la verdad, muy, muy grande de edad. Oye, y entonces él hacía exorcismos, no nada más las misas de sanación y liberación. Ajá, se dice que sí hacía los exorcismos y yo creo que esta era una de las razones por la que tenía como que problemas con el Vaticano. O sea, eso se dice aquí, ¿no? De que la gente dice que el Vaticano no lo quería por eso, pero pues él sí hacía eso a pesar de que pues no estaba permitido con el afán de ayudar a la gente. Ya. Fíjate que ya he escuchado y de varias personas que están en el medio paranormal y que no, o sea, no son católicos, pero, o sea, para nada. Yo diría que todo lo contrario, si existe algún contrario de. Y personas de este calibre han dicho que la cuestión de posesiones, al día de hoy, la Iglesia Católica es muchos de los que sí vas a encontrar una situación que te pueda ayudar por medio de un exorcismo. Pero para las personas que escuchan, recuerden que el diagnóstico es muy importante y el diagnóstico primero tiene que ser por psicólogo o psiquiatra de la mano con personas que estén como vinculadas a algún exorcista. Entonces, si tienes alguno de estos casos, acércate a los departamentos de salud y siempre busca, o sea, si te acercas a una iglesia que manejen este tipo de situaciones, ellos te pueden orientar con personas con las que ya han colaborado y te pueden dar mejor orientación. Pero está impactante la historia. Sí, impactante. Sí. Y sabes, hay un detalle en todo lo que me cuentas que es, aparte de la historia, que es donde más me vincula a mí. Tu mamá en un taxi preguntando historias random y sucede que le dan una de las historias más impresionantes que han dado. Todas las que hemos escuchado, O sea, yo conocía parte de esta historia y más o menos la sabía, pero cuando le dije, ¿sabes qué, ma? Necesito que me digas historias de taxistas porque voy a grabar con el narrador, pues historias de taxistas y a mí me gusta contar historias que me platiquen. Y entonces ese día pues estaba con mi otra tía y mamá, no, tengo una buenísima. Y yo, ¿qué? Y me dijo, sí. Y me dijo lo mismo que yo les dije, ay, saludos, mami, seguramente lo estás viendo. Sí. que me Señora dijo mamá eso. de Yadira, muchas gracias por esa historia, está impresionante. Sí, me dijo, agárrate porque hazte un café, porque vamos a tardarnos como 20 minutos en esta historia. Y sí, así tal cual, ella me lo platicó, pero además estaba mi tía que complementaba y corroboraba lo de las misas de sanación porque ella también estuvo presente y fue la que me contó que ella fue una vez una de esos caídos. Entonces, pues sí, es una historia bastante interesante y además me gusta porque pues es como de primera mano todo lo que estoy escuchando. Ya. Para la gente que nos está escuchando, si te gustó esta historia, venga a tu like y suscríbete, porque de aquí para arriba, y quiero mencionar algo en torno a lo de las misas de sanación que menciona Yadira. Yo ya les comenté que hace tiempo iba a venir aquí una persona que él estaba involucrado con estos grupos a nivel nacional. Por diferentes circunstancias, decidió él que era mejor opción no asistir. Igual que con Yadira, con la historia que nos narra, estas personas no van ni por fama ni por dinero. Y al no ir por eso, a veces la fama y el dinero, lejos de ayudarlos, los puede perjudicar. Entonces, si lo está escuchando este programa, que sepa que perfectamente entendible que haya tomado esa decisión. Qué bueno que sigan haciendo el bien en estas cosas. Y solo quiero mencionar algo que él me dijo. Él me comentaba que en las misas que él estuvo, que ha estado en muchísimas, él es un gran promotor de las misas de liberación. Y a él le ha tocado ver eso, o sea, que cuando llegan personas, que inclusive llegan personas que no son creyentes de nada, son personas ateas o son personas
protestantes o son personas no practicantes, o sea, no son personas religiosas y que a veces van acompañando a alguien. O sea, no van ellos a vivir el evento, van a acompañar a alguien y que de repente comienzan a suceder cosas ahí que hacen que se den cuenta que la persona está en algún tipo de caso de posesión y que sí, él me comentaba, sí hay casos en los que son personas más bien con problemas mentales, pero hay muchos que no, muchos que no. Y justamente en esos eventos, las cosas que se viven son muy místicas, más allá de lo tétrico, pero como estamos en un canal de terror, ahorita vamos a seguir con otra historia de miedo. Ok. Oye, pero bueno, dime. Acaba de aclarar que dentro de estas misas de sanación hubo muchas personas que dan su testimonio de que ellas realmente sanaron enfermedades como milagrosamente, o sea, no es solamente toda la historia, sino que realmente sí hay personas que creen y que les funciona. Pero bueno. Sí, estoy de acuerdo. Es que hay diferentes lugares, hay diferentes misas, hay diferentes personas que se dice que tienen como que ese don, pero yo a veces, o sea, a nivel personal, no soy un gran promotor de eso porque no tengo la información a detalle. Y como lo que sí me ha pasado a mí, y no digo que sea el caso, o sea, pero tengo que decir mi contexto, me ha tocado muchas personas que venden fraude y lo que venden son efectos placebo. Sí. Y ahí es donde yo me limito mucho, por eso no promuevo tanto, pero me consta, o sea, conozco personas que están allá adentro que tienen demasiadas vivencias donde ha habido personas con situaciones muy pesadas de salud que no se las ha resuelto nada y en las misas de sanación encuentran ya el reencuentro con su salud, ¿no? Sí, claro, no hay que generalizar que todas las misas de sanación va a pasar eso, ¿no? O sea, estamos hablando de un caso muy específico y de una persona que pues tiene como mucho testimonio y además de que pues está claramente la duda de que igual y pudo haber sido que ellos sanaron por alguna cuestión que fuera de la misa de sanación, ¿no? O sea, no sabemos. Y de hecho, luego te hago el reto de que ¿has ido alguna vez en tu vida? No. ¿Nos aventamos a uno o qué? Sí, estaría padre, sí, yo puestísima. Hay unas aquí en Monterrey que hacen cada cierto tiempo, ya te pasaré los datos, que son de sanación y de liberación. Y más allá del evento terrorífico, pues es, así como muchas personas ponen el reto de la Ouija, de que juégalo, bueno, te pongo el reto de ver una de esas misas y quédate completo el tiempo. Pero contigo. Sí, claro. Sí. Sí, de repente, el narrador ahí, uno de los caídos. Sí puede pasar, o sea, y si es así, qué bueno, ¿verdad? Para que se salga y todo el mugrero que se ha ido captando a lo largo de las historias. Oye, es que no te he dicho, Yadira, pero últimamente han estado pasando más cosas aquí en el estudio. ¿En serio? Sí, esto es neta. ¿Es víctima de tu propio podcast? Yo no, mis invitados. Van 1, 2, van 3. Y así, muy rápido. Hay uno que no voy a dar detalles porque los voy a dar en el canal de difusión de Instagram. Recuerden que ya en Instagram hice un canal de difusión y les cuento cosas que ocurren dentro de los episodios. Entonces, con Estíbalis grabamos un episodio con Eisti en el que veía aquí, tú lo puedes ver, la gente no, pero detrás de mí vio una bola de luz que me empezó a pasar así por atrás y se salió del foco. Entonces, yo no la vi. No, yo estaba poniendo la atención a ella y cuando terminé de hablar, ella ya estaba así como que agitada y me dice, córtale, ahorita vi esto y estaba detrás de ti, estaba bien asustada. ¿En serio? Sí, neta. ¿Y no lo grabaste? Qué buena pregunta, lo debo de tener grabado. Ajá. No sé si lo bajé. Es que ese episodio no lo... Ay, qué buen punto acabas de dar. Porque lo dejo todo grabado por backup. Pero como el video lo desechamos, ya no lo traigo en mente, pero sí debe de estar ahí. Estaría cool, ¿no? Ajá, o sea, lo puedas como solo los que vayan y te sigan a Insta, ahí van a ver ese pequeño extracto. Bueno, pero después, ¿no? Obviamente cuando... Pues déjame buscarlo porque es que fue una grabación de 5 horas. Que ya llegó un momento en el que ya agarramos vuelo para otra plática. Entonces tengo, o sea, darme el tiempo de eso, lo voy a hacer. Si es que la bajé, la voy a buscar y se los digo. Oye, pero gran pregunta. Sí. Entonces, 1 va a Estíbalis. 2, grabamos con una chica que ella es de la familia Nocturna y ellas son de los seguidores del canal. Y al momento que llegamos en estábamos platicando, yo le estaba contando una historia y hay un momento donde golpeo la mesa porque le mencionó que estaban tocando una puerta. Entonces golpeo la mesa
Y ella, donde termino de golpear, se asusta y se hace para atrás y me dice, oye, narrador, se abrió una puerta con mucha fuerza. Y yo le dije, no, pero me esperé hasta que se acabara el episodio para después decirle, oye, lo de la puerta con fuerza, ¿te refieres a cuando golpeé la mesa? Y me dice, no, eso sí lo escuché. O sea, se escuchó donde se abrió y se cerró una puerta con fuerza. Y yo, no, para nada, estábamos solos aquí en el estudio. Pues no había forma. Bueno, el rollo que le sacó el susto más grande no fue eso. Fue que después de que me dice esto, revisa el celular y en el celular tiene un mensaje de su mamá que dice, oye, ya llegaste. Y entonces ella le pone un mensajito que le dice, no, mamá, todavía estoy terminando de grabar, ahorita voy para allá. Y le dice, entonces, ¿qué fue ese sonido que se abrió y se cerró una puerta con tanta fuerza? Y era la misma hora el mensaje de ya llegaste que cuando pasó en el episodio. O sea que sí pasó, o sea. Pues a su mamá en su casa, a ella aquí, escucharon lo mismo al mismo tiempo. Ah, ya entendí. O sea, no estaban juntas, no era como la misma casa. No. Y eran en lugares distintos. Estuvo bien raro. Sí, estuvo bueno. Y el tercero, hay un episodio que creo que para cuando salga ya debió haber salido. Si no lo han visto, está en Crónicas del Narrador con Fabián Ruiz Papaoso. Él ya ha venido varias veces a Bueno, estamos grabando. ¿Sí? ¿Ya lo has visto alguna vez? Sí, sí, lo invité. Estamos grabando, me está contando historias, está bien metido y de repente veo donde hace esta expresión, voltea para arriba y yo le digo, ¿estás bien? Y se me queda viendo, pero así como bien nervioso y me dice, sí, síguele. Seguimos grabando. Yo me hacía loco y sacaba historias, pero lo veía él nervioso. Y acabando me contó qué fue lo que pasó. Esto lo vamos a cortar porque te lo voy a contar a ti. Pero la gente, si lo quiere escuchar, cuando se estrene el episodio, váyanse al de difusión, ahí se los voy a decir. Ok, ahí te va. Vayan. ¿Te gusta a ti este tema de esta temática de posesiones, exorcismos y eso? Sí. Dos, más o menos, poquito. No, sí me gusta. De hecho, luego a veces hago en mi canal de YouTube recopilaciones de videos así y ahí tengo guardado uno de recopilaciones de videos de personas que están como en exorcismo y así. ¿No has visto? Luego hay muchos videos en internet de personas que están como poseídas y incluso el Padre Amor. Hay uno muy famoso en donde él está haciendo un exorcismo. La película, claro. No en la película. ¿No es la película? No, hay un video en donde él supuestamente está haciendo un exorcismo a una chava que está como sentada. Seguramente sí lo has visto. O si no, búscalo. Lo voy a buscar y te voy a decir. Pero bueno, sí. Luego te hablo de ese tema porque hay una película que parece que si la ves y en el lugar hay cosas, van a actuar como si estuviera como esta niña llegando a una iglesia. ¿En serio? O sea, como que las activa. O sea, si hay, ponte esa peli que reaccionan de forma negativa. Perdón. O sea, si hay en tu como casa y así, pones esa peli y se activan o como que hacen cosas para que las notes. No para que las notes, como si estuvieras haciendo una bendición en una casa en la que hay infestación y se empiezan a cerrar y la repudian. Exacto. Estaría buena. La pusieron en el cine y hasta ahorita parece que históricamente la que ha salido con más casos de poseídos, que sale la posesión en el cine por ver la película. No inventes. Sí. Ay, a ver, estaría buena. Cañón. Y ya la vi, no da miedo, no está de terror la película. Está buena, pero genera porque el tema lo están tocando con demasiado realismo. Entonces. ¿No es una que se llama Aboom, que sale como un demonio de portada que es color rojo, como con cuernitos, y que están en un bosque y una niña y un niño? No, esa no la había escuchado. Esa luego me dices cuál es. Tiene como, que tiene como eso de lo que tú me hablas, como mucho trasfondo diabólico. ¿Sí? Esta más bien, o sea, como que la hicieron teólogos y la hicieron de realmente que es el diablo y realmente que es el exorcismo y cómo es la posesión, pero ya sin parafernalia, sin sustos. Entonces la película se llama Nefarious. No lo he visto. Luego te paso ahí la portadita y todo. A ver. Pero te explica realmente por qué ocurre la posesión a detalle. Y es es como muy simple. No es un rollo tan de película.
pareciera que como lo están explicando ahí, es donde empiezan a generar las reacciones en las personas. Está No bien inventes. loco. No, sí, me interesa. Bueno, terminemos aquí el corte y te cuento la siguiente historia. Ok. Ok, entonces, déjame regreso. Ya, la siguiente historia que te voy a contar es una de las historias más extrañas, aterradoras que he escuchado. Me dejó como un muy mal sabor de boca. Que ¿En serio? sí, que si yo estuviera en esa situación, yo creo que me quitaría por mucho tiempo mi tranquilidad. Esta historia le pasó a un taxista. Si mal no recuerdo, ocurre en Ciudad de México esta situación. Lo que ocurre es que él ya tiene muchos años trabajando en eso, ha subido todo tipo de personas, ha trabajado en todos los turnos, ha tenido accidentes, intentos de asalto y todo. Entonces él se siente una persona de piel muy curtida. A él no lo asustas fácilmente. Un taxista nato. Nato. Sí, es hecho Sí. y derecho. Vea. Ocurre una situación un día. Un joven está en la parada del taxi, le hace la parada. Cuando abre la puerta, el joven se tarda en entrar, como que se está acomodando, trae una mochila y trae aparte como un tipo de maletín o algo que trae cargando. Él está sentado y ve cómo se mete una señora mayor, como que media despeinada, la ropa no en súper buen estado, ligeramente sucia y con una mirada media penetrante. Él piensa que es como que una persona que está un poco fuera de sus facultades. Sí. Seguida de la señora se sienta en el extremo izquierdo, se siente el joven en el extremo derecho, en los asientos de atrás, cierra la puerta y ya le da indicaciones y va a una funeraria. Y entonces el tipo empieza a comentar, el pasajero, como en un coloquio personal, o sea, se está hablando a sí mismo, pero va diciendo como reflexionando de que no, qué rara es la vida que a veces nos da vueltas y ya le saca plática y le dice, sí, como a veces esperamos las cosas y no pasan como queremos, ¿no? Y aunque tenemos muchos planes, de repente hay algo que no pensabas y no te esperabas y todo cambia. Y entonces el tipo no conversa mucho con él porque la señora lo hace sentir bien incómodo. La señora lo está viendo todo el tiempo y él piensa, lo debe de decir por el estado de salud de esa señora y probablemente su mamá o alguna familiar. Y entonces el tipo estaba así como que de repente le ponía atención al taxista, de repente ido, el taxista nada más le respondía con, ajá, sí, para no seguirle mucho el juego y que no se hiciera mucha conversación. Finalmente llegan al lugar, a la funeraria, y el tipo le dice, qué bárbaro, mi tío, 45 años, y no lo esperábamos y se fue. Y entonces dijo, cabrón, qué raro. Yo creo que se refería a todas sus pláticas de su mamá. Y ya, no le respondió nada y fue como, ok, pues es tanto lo que me debes. Le dice, sí, se baja, abre la puerta y la cierra. Y entonces él se le hace extraño, ¿no? Y dice, ¿y la señora? ¿No se bajó ella? ¿Te bajaste tú? Entonces, voltea y el tipo le entrega así un billete y le dice, quédate con el cambio, gracias por la vuelta. Y le dice, no, espérate, tu mamá. Y le dice, ¿cómo que mi mamá? Dice, la señora con la que venías. Y donde voltea no hay nadie detrás de él. Y le dice, la señora, tú venías con una señora. Y le dice, carajo, güey, ves que vengo a una funeraria y vengo a una situación de este tipo, vienes con estupideces. Y se mete bien enojado. Sintió que le estaban jugando un tipo de broma. Bueno, después de esa situación, el taxista se ha topado con esa señora en 3 ocasiones, pero el detalle es este. Se la topa dentro del carro cuando él está a punto de iniciar sus turnos. Esos días él no va a trabajar. ¿En serio? Sí. Dice, no sé qué sea, no tengo idea, pero ahí está sentada y nada más de repente ya no está. Pero los días que aparece en mi carro, yo mejor ni me subo a ese carro. Ok. Como si lo estuviera advirtiendo de algo. Pues yo creo que no le da mucha confianza a la señora por su mirada penetrante y supone que es algún tipo de espíritu, ¿no? Entonces, así. Ay, está bien tétrico, raro, ¿no? Yo me acuerdo que una vez escuché una parecida, no es parte de las historias que traigo preparadas, pero adelante. Una vez escuché una parecida, pero
recuerdo que era más bien el funeral de esta persona y el Ajá. taxista creo que no pudo como con la intriga y se bajó en el lugar donde se bajó la persona, se baja con él Ajá. y sube como para hablar con una persona, o sea, una historia parecida, pero él subió y resulta que cuando llegó el muchacho había ido al funeral de la persona que venía con él. Entonces él se baja y ve la foto de la persona que es la que está siendo velada y es la misma que él vio en el taxi, ¿sabes? Ajá. ¡Wow! O sea, no recuerdo muy bien cómo está la historia, pero sé que este taxista se bajó y ahí estaba la misma foto de la persona. De hecho, Entonces también. fíjate que eso está bien interesante por algo. Durante muchos años se hizo muy popular esa broma de que un tipo se vestía en traje, pedía un taxi, llegaba y cuando le decía ahorita vengo a traerte el dinero, nunca salía. Y entonces ya el taxista se metía molesto y cuando llegaban era un funeral y él era el que estaba de muerto, pero era una broma y se hizo durante Ah, ¿en años. serio? Pero Wow. yo me quedé con la idea de que, bueno, esa historia viene de esa broma. No, hace unos meses me topo a un dueño de funeraria en el que dice, todo dueño de funeraria, y aquí, si alguien dueño de funeraria nos escucha, confirme, de todo dueño de funeraria, mínimo, si ha tenido más de 10 años el negocio, mínimo le ha tocado un taxista que llegue y se sorprende cuando ve el muerto y dice, él fue el que yo lo traía ahorita en el taxi. No, Dice, es que eso sí es bien común. De hecho, la historia que te voy a platicar viene ay, a más o ver, menos así. Esta historia me la platicó el señor Octavio Quiñones, el que te comentaba al principio, sí, que es una historia que le pasó a él y está fresquecita. O sea, cuando íbamos a grabar el capítulo hace como 3 meses, él me dijo que eso había pasado hace 3 días. O sea, fresquecita, fresquecita me la había contado. De hecho, todavía estaba en acontecimiento. Él dice que tiene un compañero de base de taxis y entonces él recogió a una mujer en el Panteón General de aquí de Toluca. La verdad es que el Panteón General de aquí no es un lugar como muy tétrico porque está como en el centro y muchas personas pues pasan por ahí. Entonces no es como que te dé tanto miedo recoger a alguien que está junto al panteón. claro. Entonces él recogió pues a esta señorita y se la llevó creo que a San Buenaventura, que está como a 20 minutos de donde la recogió. En el camino, los dos iban platicando y ella le estaba contando que acababa de graduarse de la licenciatura en Derecho y que tenía muchas ganas de trabajar y de pues salir adelante, o sea, como con mucho entusiasmo, ¿sabes? Feliz de lo que acababa de acontecer. Pero también decía que estaba como preocupada por sus papás, que porque ellos como que estaban muy preocupados y lloraban mucho y todo eso, ¿no? Pues el taxista normal, o sea, iba escuchando, pero dice que la mujer le cayó bastante bien. Pues el chiste que cuando llegan al destino, ella se baja y le dice, oye, espérame, voy a por dinero aquí a mi casa. Le dijo, pero para que veas que voy a salir, te doy este anillo. Y se quitó su anillo de graduación, el que compramos cuando nos graduamos, se lo quitó. Anillo de oro bonito y se lo dio. Y entonces él le dijo, no, pues no me lo des, o sea, llévatelo, te espero. No, quiero que lo agarres para que veas que es verdad. Bueno, pues ya no, lo tomó y ya se esperó, o sea, dice que pues si él se hubiera podido ir, ¿no? Si fuera como cualquier persona o así que se hubiera querido aprovechar de la situación, pero como le había caído muy bien esta señorita, que él decidió como esperarse a que ella saliera y pues que le pagara, ¿no? Para darle su anillo. No, pues pasaron 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos y no salía. Entonces dice que de repente salió una señora, porque ni siquiera era de noche, yo creo que era como la tardecita, y salió como a tirar basura o así. Y dice que él abrió y le gritó, oiga señora, de casualidad tardará mucho su hija en salir, porque la verdad es que llevo prisa, tengo que ir a trabajar. Y la señora, ¿de qué me hablas? Sí, una muchacha, la traje y entró a su casa y pues me dijo que me iba a pagar, pero no ha salido, ya se tardó. Entonces la señora le habló a su hija. Oye, ven, ¿por qué tienes este taxista aquí esperando? Pues págale. Y la muchacha, no, pues yo no soy, yo no he pedido, yo no he salido de la casa. Y el taxista le dijo, sí, ella no es otra muchacha. Y las dos se quedaron viendo.
Y le dice, sí, mire, incluso me dio este anillo y le enseñó el anillo. Y la mamá así como se quedaron así blancas, súper asustadas. Y él así de, pues es que mi hija falleció hace 3 días y la enterraron con ese anillo que él tenía en la mano. Y él se quedó sin poderlo creer, ¿no? Entonces entraron por una fotografía y se la enseñaron. Dice ella, no, sí es ella. Ella fue la que falleció y la que enterramos. De hecho, acababa de graduarse, le acaban de comprar su anillo y le enterraron por eso con ese anillo porque ella tenía como pues mucho entusiasmo de lo que seguía después de haberse graduado, ¿sabes? Y entonces ya dice que, pues que sí, que la señora le pagó y que todavía le dijo, le voy a dar más dinero para que usted le pague una misa a mi hija porque pues por algo se le apareció. Y entonces ya, ¿no? Dice que le dio el dinero y que el muchacho sí le hizo la misa a la muchacha y que incluso te digo que fue por Semana Santa todo esto. Pero lo raro es que el señor que me la platicó dijo que para ese día que me le contó la historia, el muchacho estaba muy grave y que ellos creían que la muchacha se lo había querido llevar porque de repente le detonó como muchas enfermedades, así como si tuviera diabetes, pero él era una persona joven y sana, que no tenía como antecedentes de esa enfermedad. Y entonces todos creían, sus compañeros, que en sí la muchacha se lo quería llevar porque de repente él se enfermó. Y para cuando me contó la historia, él estaba muy grave. Esperemos que ahorita pues ya esté mejor y que haya sobrevivido. Pero Ya. sí, Wow. así es. Uh-huh. Fíjate que sí me han tocado varias personas que mencionan que cuando tienen contactos con entidades, personas que ya no están aquí, a veces se enferman. A mí me tocó al estar en un lugar en el que hay actividad, salí enfermísimo y me han tocado exploradores que también. Dime. Pues es que de hecho yo me quedé pensando, digo, pues igual y sí, pero según tengo entendido, esta enfermedad de diabetes como que se detona con justo impresiones muy fuertes, ¿no? Sí, entonces yo digo, pues igual y pudiera ser, ¿no? Pero esperemos si esté bien. Que esperemos que esté bien. ¿Ya no te enteraste el día de hoy cómo está? No, la verdad, mi mamá me dijo, porque como me contó la historia por aquí, por donde vivo, mi casa, tu casa, pues ya no lo he vuelto a ver, pero sí me dijo, mamá, búscalo y pregúntale, pero verdad que me da penita. Entonces, pues ya me quedé ahí. Mira, la siguiente historia que te voy a contar, Yaira, me gustaría saber si tú llegas a alguna conclusión de qué pudiera ser. Porque yo no entiendo para nada qué fue lo que pasó. Ok. Esto ocurrió con un servicio de taxi, igual. Esto fue antes del tiempo de Uber. Ajá. Este taxista tiene también ya mucho tiempo trabajando. Él ubica a personas que le van a hacer como que algún tipo de trance y cosas así. Uh-huh. Él va en el carro, en una preparatoria o universidad, no recuerdo bien, se detiene a que se suba una chica y es una chica como que se ve muy amable, normal, no tiene ningún detalle así como que tan relevante, una chica agradable y cuando ella habla, eso sí, tiene algo muy característico, tiene una voz súper dulce. Okay. Y el señor cuando le escucha como que hasta la pone de buen ánimo y ya le pregunta dónde vas y ella le menciona un centro comercial. Van en camino al centro comercial y él va enfocado totalmente en el camino porque le intentó sacar plática a la chica, pero la chica no le siguió el juego y entonces ya él se dedicó totalmente a conducir. Uh-huh. Cuando está cerca de esta plaza comercial, ya está apenas a unos metros de detenerse para que ella pueda ya bajarse y donde está apenas parando el carro, detrás de él suena la voz, pero ya no es una voz dulce, suena una voz como gutural, fuerte y desagradable que le dice, no te detengas. Y entonces era una voz de mujer, pero muy, muy grave, muy fuerte. Entonces él voltea asustado y ya no hay nadie en el carro. Nadie. O sea, no estaba la chica, no estaba nada. Y entonces él está impactado y donde detiene el carro y está apenas como que entendiendo qué pasa, frente a él, caminando hacia la parada, va cruzando esta chica con una ropa totalmente diferente y se asoma y le dice, puedo tomarlo, está en turno, está libre. Dice, pero era una voz totalmente distinta a la chica dulce y a la voz grave. Dice, entonces nada más se quedó sorprendido el tipo,
Y le dijo, no, y ya nada más se fue. Dice él, esa historia me marcó mi vida. O sea, no sé qué fue lo que pasó ahí. Yo no sé quién se subió al carro, no sé quién era la otra chica. No me ha vuelto a pasar nada de ese tipo, pero no tengo idea qué me pasó ese día. Pues, ¿Estás loco, no? Sí, yo como, así como me la estás contando, siento que son como de esas entidades que, pues de cierta manera como que sí te protegen, pudiera ser, porque a lo mejor ves que luego a los taxistas les pasa que se suben las chicas, los llevan a determinados lugares y después ahí pues se bajan y los asaltan, ¿no? Sí. Y además está como, aparte muy tétrica, la parte en donde coincide la cara de la muchacha, o sea, porque la misma, ¿sabes? Si no hubiese querido que no, esta entidad que se le subió, si no hubiese querido que recogiera como tal ese viaje, pues tal vez no se le hubiera aparecido con la cara de la muchacha que después se encontró, ¿no? Hubiera sido cualquier otra. Totalmente de acuerdo. Esa es mi teoría. Muy buena Sí, ¿no? teoría. Querida familia nocturna, si ustedes tienen alguna idea de qué pudo haber ocurrido, por favor dejen en la caja de comentarios. Sí, Porque es de las historias más leerlo. extrañas que me han tocado. Sí, está. La otra que te voy a contar. A ver. También está bien, bien padre. A ver, venga. Esta historia es de un taxista de estos que hacen como viajes más largos. Sí. De los que están esperando a que se llene su taxi con personas, ya ves que se suben, creo que 2 adelante, 4 atrás y ya inician su ruta, pero son de los que van y vienen al mismo lugar todos los días. Entonces, este taxista era muy temprano cuando pasó esto, apenas iba a trabajar. Y entonces dice que cuando iba manejando sintió que atropelló algo, o sea, un animal o algo así. Entonces dice que se paró y se bajó a ver qué era. Y que cuando se bajó a ver, era un guajolotón, pero señor guajolotón, o sea, dice que una cosa grande. Y entonces dice que cuando lo vio, o sea, no estaba muerto, pero estaba como noqueado. Ajá. Entonces dice, pues este está bueno para un caldo. Entonces dice que lo recogió y se lo puso en su cajuela porque dice que se lo iba a llevar a su esposa para que le hiciera un caldo con guajolote. Y pues ahí, ¿no? Lo subió. Y dice que él se fue a trabajar normal, ¿sabes? O sea, todo el tiempo lo trajo en la cajuela durante ese lapso, como yo creo que desde la mañana como hasta las 4 de la tarde. Y entonces dice que se escuchaba que el guajolote se quería salir, porque sí se quería salir, o sea, como que raspaba y se escuchaba como que revoloteaba en la parte de la cajuela, pero pues no se podía salir. De repente dice que ya se calmó. Dijo, a lo mejor pues ya sabe que no se va a poder salir, ya se calmó. Ya, ¿no? Él terminó de trabajar y todo y se fue a su casa. Cuando llegó a su casa, le dice a su esposa, no me vas a creer, me encontré un guajolote, pero guajolote grandote, que va a estar buenísimo para un caldo. Entonces la esposa, no, pues vamos por él, pero no vamos a poder nosotros dos, vamos a traer a alguien más, porque si no, como anda todo agresivo, se nos vaya a escapar o algo así. Iba su esposa, él y otra persona, ¿no? No, pues dice que cuando llegaron a su taxi, que abren la cajuela y había una mujer sin piernas. Dice que vieron una mujer sin piernas. Y entonces obviamente se asustaron, la mujer gritó, ellos gritaron, todos corrieron y se fueron. Y cuando regresaron, pues ya con más personas y así, que ya no había nada. O sea, ya se había ido, yo creo, porque obviamente dejaron la cajuela abierta. Ajá. ¡Wow! ¡Wow! Sí. O sea, probablemente o una bruja o un tipo de nahual. Ajá, o nahuala. Sí. Que entiendo que yo los nahuales. Voy más a una bruja. Una bruja, ¿verdad? Sí, porque creo que son las que dicen que se quitan como que los pies, ¿no? Y las piernas para transformarse. Que eso es lo que he escuchado. No sé de dónde venga esa creencia, ese folclore. Siquiera si es así real. Pero bueno, con esta historia pareciera que así lo es. Dicen, ¿no? Está muy loco. Y no entiendo por qué exactamente eso de quitarse las piernas. Pero bueno, las cuestiones mágicas no son propiamente del área de la lógica. Es una cosa totalmente aparte. Sí, ¿no? Yadi, te voy a contar una historia que no tenía planeada para hoy, pero con la última que me contaste del guajolote de la bruja, me trajiste, hiciste que me acordara. Un chico está buscando un carro, no tiene mucho presupuesto. Le venden un carro que se utilizó mucho como taxi. Cuando él llega, ve y el carro trae 1000 colores, está
bien golpeado, bien correteado, pero es una ganga, lo alcanza y funciona. Bueno, ese chico lo compra, lo empieza a utilizar. De hecho, todavía se ven las marcas donde fue taxi. Esas marcas verdes donde una de las puertas era y ahí traía todo el de que tenga que ese carro era taxi. Okay. Dice él que él está seguro que en ese carro se cometió un crimen. Porque ciertas noches ya le ha pasado que comienza a escuchar, él estando adentro manejando, cómo alguien golpea desde dentro la cajuela y comienza a gritar como loco, ¡sáquenme! ¡Sáquenme! La abre la cajuela está vacía. De hecho, él en algún momento decidió quitar la parte del respaldo trasero de los asientos para tener un poco de acceso visual a la cajuela, y le ha pasado solo en una ocasión que escucha eso como si alguien estuviera ahí y dice, pero esto es lo extraño, quitándole el asiento sigue sonando la voz como si estuviera encerrada. Dice como que fue algo que se quedó grabado ahí de algo que le hicieron a alguien. Ok, como un tipo eco de que a pesar de que quite todo o hasta quizás tenga la cajuela abierta, se seguiría escuchando como si encerrado. algo estuviera encerrado, ¿no? Sí, no, qué extraño. Bueno, que no sé, no lo dudo. Porque luego a veces dicen que se quedan como pues grabados los sonidos, ¿no? En diferentes lugares y más cuando son ese tipo de eventos. Pues sí, pareciera que ya voy entendiendo que eso no es por una explicación para nada científica, eso es una explicación más como una descripción paranormal, pero sí hay eventos que son de ese tipo. O sea. Sí, que, Sí. No sé, había escuchado de que según a veces, hasta a veces en las casas o así, que de repente te escuchas como un ruido y dicen algo así de que como que son sonidos que se quedan como guardados en el lugar y de repente salen. O sea, no sé explicarlo, pero más o menos es como esa lógica. Es que, de hecho, en esa lógica yo empecé porque me pregunté a mí mismo, oye, pero sí funciona así el sonido, porque como aquí hacemos ecualizaciones y ese tipo de cosas, pues llegaba un momento en el que sí me metí a ver videos sobre el sonido y dije, no me hace sentido, pero yo sé que la física y la lógica a veces no es lo mismo. Así es que vamos a preguntar a gente que esté en esa rama, y le pregunté a varios y me dijeron, no, los sonidos no se guardan, eso no existe. Entonces, o sea, ¿no? No, okay. pero, o sea, es una forma de querer explicar lo que está ocurriendo, que pareciera que es como si se hubieran quedado grabados y de repente se repite el sonido que fue en otra época, en otro momento y de un evento determinado. Sí, justo así lo había escuchado, entonces yo creo que es hasta va como por ahí. Lo mismo. Sí. Oye, cuéntame tu última historia porque yo tengo 2 para rematar que creo que te van a gustar. Ok. Esa historia también me la contó el señor Octavio Quiñones. Te digo que traía 2 de él. Sí. Él dice que en una carretera que está como a rumbo Valle de Bravo de aquí, había un lugar en específico en donde sus compañeros ya le habían dicho que cuando pasara por ahí que no recogiera a nadie, que porque era un lugar en donde asaltaban mucho o que igual se aparecían como que personas y así, ¿no? Yeah. Entonces ya sabía él que por ese lugar no debía recoger a nadie, justamente en ese tramo. Y él dice que en una ocasión él estaba trabajando y venía de regreso a Toluca y que entonces pasó justamente por ese tramo en donde le dijeron que nunca recogiera a nadie y que había 2 chavas que se veía que pues necesitaban como transporte, ¿sabes? Y que le hicieron como la parada así. Y él como recordó lo que le habían dicho pues sus compañeros, que no se detuvo, que pasó de largo. Pero en ese momento que pasó de largo, dice que él sintió como feo porque dijo, ¿qué tal si son 2 chavas que vienen de una fiesta o que tuvieron como algún percance y necesitan ayuda y pues yo no me puedo seguir así? Entonces dice que en lo que pensó esto, pues ya obviamente avanzó más y se orilló, ¿no? Y que cuando se orilló, dice que volteó hacia atrás y comenzó a buscarlas, pero pues no las encontraba y no las veía. Y él decía, pero ¿a dónde se habrán ido si obviamente no pasó ningún otro coche en lo que yo estuve aquí? Y además de que pues obviamente tuvieron que seguir caminando hacia adelante, como que no hay más para dónde se hagan. Entonces dice que pues ya simplemente las buscó y que no las vio y pues él siguió su camino, ¿no? Y entonces pues ya llegó a su estación
Y ya que llegó ahí, les platicó a sus compañeros, ¿no? Pues es que venía justamente por donde ustedes me dijeron que no recogiera a nadie y había 2 chavas. Y pues primero las había dejado, pero después sentí feo y decidí pues ir por ellas. Bueno, más bien orillarme y regresar pues a ayudarlas. Pero cuando regresé, pues ya no había nadie. Y que sus compañeros le dijeron, te estamos diciendo que no recojas ahí a nadie. Pero dijo, ¿pero por qué? Esas 2 chavas se aparecen seguido a otros taxistas. Y resulta que cuando ellos se orillan para ayudarlas, justamente pasándolas, parece que hay un lugar en donde te puedas orillar, pero no, es como una ilusión porque al final de cuentas no hay nada y se van al barranco, o sea, se caen. Y entonces Wow. él dice que él se salvó gracias a que lo pensó. Dijo, no, pues me dijeron que no. Entonces pasó ese tramo en donde generalmente todos se orillan a ayudarlas. Él lo pasó y se orilló más adelante, o sea, mucho más adelante. Entonces por eso él ya se alcanzó a orillar bien. Pero justamente muchos taxistas han tenido ahí accidentes de que ven a estas supuestas 2 chavas y tratan de ayudarlas y pues se van al barranco porque no hay dónde. Qué tremendo. Recuérdame, Ajá. ¿en qué carretera es esto? Creo que es rumbo a Valle de Bravo, pero no sé exactamente en qué ¿En qué tramo parte? ni lugares muy específicos. Soy muy mala para eso. No, hombre, Mi no te mamá ya me ha preocupes. dicho, cuando te cuenten historias, grábalas para que... Y siempre se me olvida y estaría padre, ¿no? Porque pues sí, así recuerdas todo con lujo de detalle para Pues las sí, o próximas. también la gente de Valle de Bravo que nos escuchó, que han tomado esa carretera, si ya han escuchado esta leyenda o si ya les ha pasado a ustedes ver estas 2 chicas que piden ayuda y que ojalá Ah, nos hayan estaría padre que detenido. nos diga, ¿no? Ajá. Sí, 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 Sí. estaría padre que nos pongan ahí. Oye, Yadira, me encantan las historias que trajiste hoy, estuvieron súper, súper buenas. Yo dejé 2 especialmente raras para el final. Ok, Muy ok, bien, ok. la primera ocurrió en El Salvador, ocurrió hace como 20 años más o menos. Había Ujú. una persona que daba conferencias y era alguien, digamos, de una fama en un nicho muy específico y entonces lo traían en muchas universidades y lo traían frente a personas muy importantes para que fuera a hablar de sus temáticas, que hablaba mucho en torno a la libertad, la vida, el amor, pero como de una perspectiva bien profunda, bien Ok. profunda. Bueno, Ujú. ¿por qué hago énfasis en lo profundo? Porque era muy difícil poder, más bien, para él era muy difícil sentirse a gusto platicando con alguien y sentir que estaba al nivel. Sentía que la mayoría de las personas, sin querer ser condescendiente, necesitaba él bajarse muchos escalones para poderse entender y que entendieran a dónde iba. Por eso era de un nicho muy específico. La gente que Ujú. verdaderamente buscaba sus servicios eran personas que estaban en altos estratos en diferentes cosas, ¿no? Bueno, Ujú. un día lo invitan a El Salvador y él va como normalmente, como ya tiene años haciendo esto, es una rutina. Para él simplemente se baja del avión, llega al aeropuerto, en el aeropuerto va a haber un tipo que tiene un cartelón con su nombre, él simplemente Ujú. se acerca, en ocasiones si el tipo le da confianza, intercambian palabras, si no le da confianza, no intercambian palabras y punto. Es todo ya una rutina. Me subo en donde él está manejando, es un chofer personal, me lleva a un lugar específico, él ya tiene las instrucciones, se acabó. Bueno, cuando él llega al aeropuerto, se topa un tipo muy extraño, muy barbón, de mirada muy penetrante, pero que inspira como tranquilidad, como paz. Y viene vestido Ah, así en traje y trae el cartelón con su nombre. Bueno, él se acerca con él, lo saluda, le da la mano, lo inspiró a eso, el señor que va a manejar, el conductor le da la mano y salen y se le hace muy extraño porque el tipo va muy bien vestido, pero trae un taxi. Y un taxi no bonito, medio destartalado, ujú. pero él no es ser exigente en ese punto y sabe que las personas que le ponen son personas de confianza, entonces pues no le importa tanto el vehículo. Aparte, en ese momento que él va a El Salvador está pasando por una situación económica muy dura, entonces él entendía que la gente que lo contrató no tenía que darle cosas de lujo. Y aparte por la situación, él comprendía muy bien todo eso. Bueno, Ok. se subió al vehículo, van en el carro y tiene una de las experiencias más extrañas que vivió en su vida. La persona que va manejando, a pesar que trabaja como chofer, como conductor, comienza a platicar con él y él se da cuenta muy rápido que es una persona que tiene estudios y que es una persona muy inteligente. Entonces de repente están dialogando
en un nivel muy profundo acerca de estas temáticas que él maneja y de repente se da cuenta que ya pasó mucho tiempo, mucho tiempo. Ya no sabe ni siquiera cuánto tiempo lleva dentro de ese taxi. De repente voltea y ya es de noche. Y justo cuando se da cuenta de eso, para esto, él llegó cerca de mediodía, o sea, han pasado cerca de entre 6, 7 u 8 horas, y él no se había percatado de la cantidad de tiempo porque estaba embebido en la conversación. Cuando se da cuenta que es de noche, justo da el tiempo en el que el tipo le dice, ya estamos aquí a unas cuadras. Llegan a un hotel, se para, esta persona baja del taxi y cuando voltea para darle las gracias, el taxi está prendido, pero no está el conductor. Y él se queda como extrañado y no entiende qué está pasando. De repente sale una persona del taxi y él sí lo ubica. Con él ya lo conoció en su ciudad natal, él fue el que lo contrató, pero él es alguien del Salvador. Fue y lo visitó en persona para hacer este contrato y invitarlo. Y sale este tipo pálido del hotel y le dice, ¿dónde estabas? ¿Dónde estás todo el día? Te hemos estado buscando. El chofer se quedó en el aeropuerto. Nunca llegaste. ¿Qué pasó? Y le dice, ¿Qué? dice, un tipo me recibió, el de este carro. Y dice, ¿cuál tipo? Dice, pues el de este carro. ¿Dónde está el tipo que estaba manejando este carro? Nunca, jamás supieron quién era la persona que estaba manejando el taxi. Nadie lo vio moverse de ahí. En las cámaras hay un efecto como de magnetismo donde se borra la imagen, donde va llegando el taxi. Cuando va llegando, se ve todo distorsionado y no se logra ver nada. Está totalmente distorsionada. Fue hace mucho tiempo, entonces no había una gran tecnología ni una buena imagen. Ajá. El taxi se supondría que debería de estar en un yonque. Fue un taxi robado que tenía mucho tiempo. Pero el punto es que nadie vio moverse a esa persona, el conductor. Y era un tipo muy grande, barbón, corpulento. Jamás nadie lo vio moverse. Y él que no hubiera podido pasar tan desapercibido, ¿no? Exactamente. O sea, mínimo una persona tan peculiar, aunque sea de reojo, volteas a verlo y dices, muy culto. estudiado, sumamente culto. Entonces, dice, esta fue una historia que a mí me dejó pensando, no me hizo sentir tan mal, pero también hay algo. ¿Cómo pasé 8 horas platicando con una persona en un taxi sin darme cuenta? Él es una persona que es muy ajustada en todo, es una persona que hace todas las cosas a detalle. Entonces, dice, ¿cómo se me pudo haber pasado ese dato? Él hasta el día de hoy. Fue, ¿no? Así exacto. como de, oye, ya tengo que irme, o sea, como que perdió la noción del tiempo, de todo. Todo. No tiene la menor idea de qué fue esto que vivió en El Salvador ya hace como 20 años. Una de las mejores pláticas tal vez de su vida, ¿no? Porque tal vez, como era una persona muy culta y la otra también. Cuando platiqué con él, le pregunté, ¿y qué platicaron? No me acuerdo, güey. O sea, tengo la sensación de una gran plática. No me acuerdo de nada. Y si tengo la sensación que es una persona súper inteligente, no tengo idea. Dice, creo, porque él es una persona muy religiosa, muy cristiana en su religión, y él dice, para mí fue un ángel. Dice, pero pues ve tú a saber, no hay forma de afirmar nada de eso, pero para mí fue un ángel. Entonces, tiene esa experiencia. Y la última historia. Ajá. Esta es una historia con la que me quiero despedir, porque es una historia que me puso, ahora sí, como ¿qué sensación te puedo decir que me dejó? No es intranquilo. Yo creo que esta sí me dio miedo. O sea, miedo y fascinación, porque esas emociones a veces van un poco de la mano. ¿Te hace sentido? Son esas historias que te dan miedo, pero que te atrapan y que te gustan, así como de, wow. Ajá, sí. No sé si has escuchado, no sé si en Toluca se utiliza mucho que cuando tomas una salsa picante dice, pica, pero pica rico. Ajá, sí. Que como que sí, pero quieres más, aunque está quemando, se te antoja. Ajá, sí. Gente que nos escucha fuera de México, eso ocurre a veces con las salsas que son picosas, o sea, te pica, no es agradable la sensación, pero al mismo tiempo algo de pero ahí te pide más. Exacto. Bueno, esa historia le ocurre a un taxista que trabaja. Hay diferentes modelos de negocio, más bien había, porque ahora con las plataformas digitales, pues bueno, tú estás a expensas de la persona que te envía y todo eso. Cuando una persona se dedicaba a los taxis antes de las plataformas, podía tener diferentes modelos de negocio.
Un modelo de negocio era andar por las calles buscando quien le hiciera una parada y que alguien se subiera. Otra forma era estar en un centro comercial y esperando que las personas salgan y regresaban al mismo punto. Y otro punto eran bases de taxis ubicadas dentro de colonias. ¿Cómo funcionaba esto? Bien sencillo. Cuando eran colonias de personas mayores que ya sabían que no manejaban y así, ya era como un negocio recurrente. Cuando varios taxistas se daban cuenta que cierta zona estaba pidiendo recurrentemente taxis, se ponían de acuerdo entre ellos, pasaban el número a todas estas personas y ellos formaban sus taxis en algún lugar y simplemente estaban esperando que estas personas pidieran en algún u otro momento el servicio. A ellos les facilitaba porque no gastaban tanta gasolina, no se fregaba tanto el vehículo de tanto uso y estaban siempre con personas de confianza. Bueno, en este modelo de negocio, un taxista en su base de taxis, en la que ya tiene más de 20 años, o sea, prácticamente ha hecho carrera ahí, ya lo conocen todas las personas de esta colonia y él ubica a todas las personas de la colonia porque de cierta manera ha hecho como amistad y ha hecho lazos. Ya las conoce. Ya los conocen, ya se conocen mutuamente, ¿no? Bueno, un día recibe una llamada de una persona súper conocida para él. Es una señora ya mayor, tiene casi los 80 años y él sabe, porque lo ha platicado muchas veces, que sus hijas viven fuera del país, que en ocasiones vienen a visitarla y él tiene perfectamente ubicado que es una de las mejores, les llaman carreras, que las carreras es cuando alguien se sube a tu vehículo y entonces lo llevas. Y el tramo te va a pagar por ese tramo recorrido, ¿no? Bueno, eso le llaman aquí carreras. Bueno, en esa carrera él sabe que es de las mejores porque cuando ella habla, por lo general, es para decirle que alguien vino a visitarla desde fuera. Entonces, como vive muy retirada del aeropuerto, él va a pasar por ella y eso es un tramo largo. Después, de ahí al aeropuerto es un tramo muy largo y después él siempre la convence para traerlas de regreso. Y se queda esperando con ella en el aeropuerto, no importa, porque sabe que eso va a hacer que valga la pena todo el día de trabajo. Cuando recibe la llamada, él está contento. Dice, ya sé para qué está hablando. Y le habla a la señora, pero le habla como un poquito angustiada. Y le dice, oiga, le voy a pedir por favor que pase por mí ahorita a la casa. Ya llegó mi hija, me está esperando en el aeropuerto, vamos con prisa. Por favor. Y él le dice, señora, nada más déme oportunidad, tengo que terminar algo muy rápido en 15 minutos y me arranco por usted. Dice, pero se lo encargo, por favor, se lo encargo mucho. Él se tarda más de la cuenta, no se tarda 15 minutos, se tarda casi 45 minutos, entonces él va con mucho pendiente de que ojalá no haya vuelto a marcar a la base de taxis porque ya algún compañero pasó por ella. Entonces llega a la casa y se topa con una escena alucinante. En la casa están patrullas de policía, está una ambulancia y las personas están entrando y saliendo. Él está impactado y se baja a preguntar. Al final es un conocido de la colonia y es otros tiempos. Pues él se baja a preguntar y dice, ¿qué pasó? ¿Dónde está la señora Carmela? Vamos a ponerle un nombre. Dice, ¿dónde está la señora Carmela? Y en eso va saliendo de la casa la hija que él ya conoce, que era por la que se supone que iban a ir al aeropuerto. Y se le queda viendo y le dice, oye, ¿está bien tu mamá? Y la muchacha está desencajada y le dice, no, nos dimos cuenta hace 3 días que no estaba contestando el teléfono. Dice, le hablamos a la ambulancia y parece que hace 3 días falleció infartada viendo la televisión. Y entonces él dice, no puede ser, tu mamá me acaba de marcar y si me pidió que fuera por ti al aeropuerto. Dice, pues no, claro que no, ¿a qué horas fue eso? Y coincide con los tiempos en el que la chica estaba tomando un taxi en el aeropuerto para llegar a visitar a su mamá. O sea que la mamá le habló, le habló un muerto. Le habló un muerto. En pocas palabras. Sí. No había, o sea, en estos tiempos no había identificador de llamadas, no nada, como para saber de dónde salió esa llamada. Nada. Pero sí está tétrica, pero sí, o sea, no. Ha habido como varios casos de que pasa eso y de que se han grabado como llamadas de personas que pues se supone que ya no tienen la vida, ¿no? Me parece que sí he escuchado como varias ahí en internet. Hay varias. Definitivamente este tipo de historias ha ocurrido. Aquí fue una persona que cuando me lo contó, no manches, o sea, le temblaba la voz del miedo. Y es donde dices, no fue algo tan aterrador porque, bueno, pues al final no fueron sustos,
pero yo creo que sorpresas de ese tipo qué bueno que son pocas en la vida. Sí, justamente. Oye, Yadira, algo con lo que te quieras despedir de la familia nocturna. Antes te agradezco mucho haberte dado el tiempo. Al fin pudimos grabar este episodio que estuvo fregón. Por fin, qué bueno que todo bien, todo normal. Y pues no, me da mucho gusto haber estado aquí con ustedes y con el narrador. La verdad es que no siempre, es la segunda vez, pero me la paso muy bien. O sea, ya he hablado varias veces contigo y disfrutamos mucho estas pláticas y más cuando se ponen así de interesantes. Espero que las historias les hayan agradado, sean de su gusto. Y pues nada, los invito a que me sigan en mis redes y en mi nuevo podcast, que probablemente también les vaya a gustar, y en la próxima colaboración que tengamos respecto a esos temas. 100%. Y querida familia nocturna, les voy a dejar aquí en YouTube las redes de Chica Interesting, de Yadira Guzmán, para que vayan a ver sus trabajos y vayan a visitar ese podcast. También déjenos el comentario de qué tema es el que quieren que abordemos para la siguiente colaboración, porque eso se va a poner muy bueno. Y bueno. Sí. Yadira, gracias por haber estado aquí, gracias por tu tiempo, y a la familia nocturna, gracias por habernos escuchado. Suscríbete, danos 5 estrellas y nos vemos en el siguiente episodio. Que tengas bonita semana y dulces pesadillas. Bye.